Y vamos a orar. Sí, amado Padre, no podemos decir nada más que gracias por tu misericordia, por el perdón de nuestros pecados, por la vida eterna, por tu Santo Espíritu que mora en tus hijos, por tu palabra que nos sustenta, nos fortalece, nos guía, nos transforma, porque tú has hecho la obra completa de salvación. Señor, que pongamos los ojos en ti, que aprendamos a buscarte a ti, a depender de ti, que aprendamos a vivir conforme a tu palabra, para que el mundo te conozca a ti. Ayúdanos a hacerlo, Señor, en el liderazgo que tú nos has encomendado, como varones, como líderes de nuestro hogar, que podamos reflejar tu gloria en cada paso que damos. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar. Estamos estudiando el capítulo 1 de Santiago. Estamos aprendiendo 10 actitudes que el creyente debe mostrar en medio de la prueba que glorifican a Dios. Vimos la semana pasada la primera de ellas, tener gozo en el versículo 2. Las pruebas deben producir un gozo santo en el creyente. Hoy vamos a ver otra característica más en los versículos 3 y 4, la paciencia. Y es un tema que muchas veces hemos escuchado ya en diversas predicaciones. No lo desconocemos. Pero antes de iniciar, tengo una pregunta que quiero que me responda cualquiera de ustedes. Y a Abraham le doy gracias por levantar la mano y ser voluntario. Mi querido Abraham, sí. Abraham, ¿qué entiendes cuando dicen que eres un hombre cabal? Bueno, ¿que me escuchas? Buenas Sí. noches, Héctor. Buenas noches, Abraham. ¿Sí, sí me escuchas? Sí, sí te escucho. Bueno, puede decirse que soy un hombre recto, que, ¿cómo te puedo decir? Sin, como, o sea, en pocas palabras, una persona correcta no tranza, Ok. ¿Alguien ¿sí? más? Sí. ¿Quiere decir algo? Felipe, Felipe, tú nos puedes ayudar, Felipe. Agregar a lo que dijo Abraham, que es cierto. Pues la cabalidad consiste en ser completo. Lo que pienso, lo que digo y lo que hago que sea concordante. Eh, Cabal es eso, ¿no? La cabalidad en todas las áreas pues significa que sea completo, como el íntegro, ¿no? Algo entero, no a medias, ¿No? sino completo. Un hombre completo en toda la extensión de la palabra. Sí, hermano, así es. Un hombre que cumple su palabra. ¿Sí? Amén. Eso es lo que significa cabal. Desde luego que dentro de la integridad está la rectitud a la que aludió nuestro hermano Abraham. Bueno, quiero que tengan eso en mente y me lo recuerden al final del estudio. Vamos a Santiago y vamos a leer nada más los versículos 3 y 4, ¿sí? Y los voy a ir señalando, no los voy a leer completos, simplemente los voy señalando. El contexto es el sufrimiento, las pruebas, tener por sumo gozo cuando os enfrentéis a diversas pruebas, dijo el versículo 2, ¿sí? Y ahora nos dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y Santiago aquí inicia este versículo aludiendo a un conocimiento previo de los destinatarios de su epístola. En el griego se usa el verbo ginosco, que significa saber, reconocer, tener conocimiento. Esta adquisición de conocimiento es a través de la experiencia personal y eso es algo bien, bien importante. No es la adquisición de un conocimiento de oídas, no es la adquisición de un conocimiento por terceros, nadie experimenta en cabeza ajena
Y aquí el verbo ginosco en su original griego tiene la implicación, el énfasis que es un aprendizaje a través de una experiencia personal. Por lo tanto, este verbo exige un movimiento de la voluntad. Sabed, recuerden el conocimiento que ustedes han aprendido por la experiencia y los destinatarios de la epístola han sido, si están en la dispersión, entonces están sufriendo. Han aprendido por el sufrimiento personal, les está recordando, sí, Santiago, ese conocimiento. Resulta muy claro cuando de lo que se trata es de conocer la voluntad de Dios. De modo que conocer la voluntad de Dios es un reconocimiento primero a la autoridad de Dios, segundo, a la voluntad de Dios que nos lleva a una sumisión obediente a esa voluntad. Fíjense todo lo que implica conocer. No es un conocimiento intelectual, es un conocimiento personal experimental que nos lleva a reconocer la voluntad de Dios, la autoridad de Dios y someternos a ella. Todo eso implica conocer. Nosotros creemos que conocemos la voluntad de Dios porque leemos la Biblia. Nosotros creemos que conocemos a Dios porque tenemos una comunión con Él, porque somos sus hijos, porque hicimos una oración, porque entregamos nuestro corazón al gobierno de Dios. Todo eso es cierto. Pero si no hay un sometimiento a la autoridad y a la voluntad de Dios, entonces ese conocimiento es inútil, no sirve. El verbo está en presente activo, muestra la permanente conducta que debe vivir el genuino creyente. Una conducta permanente porque apunta a su voluntad, apunta a su estilo de vida, apunta a su testimonio. Y dice que, ¿cuál es el conocimiento? El conocimiento es respecto a la prueba de vuestra fe. Prueba, aquí se usa dokimón. Es un término distinto a peirasmos. Peirasmos lo vimos en el versículo 2. Aquí se traduce dokimón. Dokimos, que es la raíz, significa probado. Probado alude a alguien confiable, estimado como bueno, como genuino, relativo a lo que es aprobado mediante un examen y es respetado sobre la base de la valía aprobada. Entonces, Santiago está diciendo que el conocimiento es que la prueba tiene un propósito y es algo bueno en la vida del creyente. Es algo bueno en la vida del creyente. El creyente no quiere las pruebas. Tú y yo no queremos ser probados. Tú y yo no queremos pasar por aflicciones, por angustias. Tú y yo no queremos que Satanás nos zarandee como al trigo, como le hizo con Pedro. No queremos las pruebas, pero no entendemos que la prueba tiene un propósito bueno, que la prueba tiene un propósito excelente y que es algo valioso, porque el objeto de la prueba es la fe. El objeto de la prueba no es nuestra salud, no es nuestra economía, no son nuestras relaciones interpersonales, no es nuestra vida matrimonial, no es nuestra relación con los hijos, no es nuestra relación con la iglesia. Ay, me quiero cambiar de iglesia, es que en esa iglesia no hacen esto, es que en esa iglesia no me gusta. No, esa no es la prueba. La prueba es de la fe. La fe es el objeto de prueba. Y fe en el griego es pistis. Pero aquí tenemos que entenderla en dos vertientes. Una, en el sentido de aquello que se cree. Apunta
al objeto de la fe, y en este caso es Dios. Y el otro lado de la moneda es lo que se cree, el contenido del Evangelio, la sana doctrina. Cuando la fe se centra en Dios y en su palabra, produce en el creyente convicción. Convicción de la existencia de Dios, convicción de la autoridad de Dios, convicción de la soberanía de Dios, convicción de que su palabra es inerrante, autoritativa, inspirada, suficiente. Y eso se traduce en credibilidad moral. El testimonio del creyente produce una credibilidad en aquellos que conocen el testimonio del creyente. Y no hay mayor evidencia de mostrar la fe que cuando estamos pasando por pruebas, que cuando nuestra fe está siendo probada, que cuando tenemos que manifestar nuestra plena confianza en Dios, en su autoridad, en su soberanía perfecta. Es ahí donde la fe es probada y es ahí donde el genuino creyente muestra la fe, muestra la confianza en Dios, muestra el sometimiento a Dios, muestra la sujeción a la voluntad de Dios, por muy contraria que sea a los intereses del creyente. ¿Y qué produce la fe? Dice el texto. La prueba de la fe produce, y aquí la palabra producir en su original griego, katergasomai, significa lograr algo hecho de manera cabal y por lo tanto está afirmando que va a dar un resultado. No hay forma de que la prueba de la fe no dé resultado. La prueba de la fe va a dar un resultado. ¿Cuál es el resultado de probar la fe? Dice Santiago, la paciencia. La prueba no va a producir en ti que muestres tu conocimiento teológico, tus habilidades personales. La prueba de la fe va a producir en cada creyente paciencia. La paciencia, lo hemos visto en otros estudios, tiene dos vertientes. Macrotumia, que es longanimidad de ánimo para con las personas, esas personas que nos desesperan, esas personas incómodas. Ahí se usa macrotumia, macro, grande. Y upomone, que significa soportar debajo de, y eso alude a circunstancias adversas, un peso que soportar por las circunstancias. Y Santiago aquí en este verso está usando upomone. Upomone tiene un abanico de traducciones. Se traduce como perseverancia. Implica una resistencia. Un comentarista dice un aguante alegre. Y ya vimos en el versículo 2 que la prueba produce gozo. Por lo tanto, la perseverancia tiene que mostrar gozo. No podemos mostrar perseverancia con queja. No debemos mostrar perseverancia con murmuración, sino alegre, un aguante alegre. Es una acción de permanecer firme, pero no inactivos. La prueba nos llega a paralizar la angustia, el temor, el dolor, la incertidumbre, nos llegan a paralizar y creemos que estamos soportando a pie firme la prueba. Pero esa no es la manera de manifestar la perseverancia.
La manera de manifestar la perseverancia es seguir caminando. Si tuviéramos que subir una montaña, para llegar a la cima, necesitamos perseverancia. Nunca podremos llegar a la cima si nos quedamos viendo el pináculo de la montaña. Tenemos que dar pasos para alcanzar la cima. Y va a ser difícil, y va a ser cansado, y va a ser agotador, y va a haber momentos en que desistamos o pensemos en desistir y en regresar. Esa no es perseverancia. La perseverancia es seguir poniendo los ojos en el pináculo y seguir caminando hasta alcanzarlo. Y la Biblia nos dice que tenemos que tener los ojos puestos en Cristo y que Cristo está en el cielo. La salvación, la fe que es probada, nos lleva al cielo. Tenemos que ver el cielo. Y en nuestro caminar hacia el cielo, vamos a tener dificultades y aflicciones. Pero tenemos que perseverar siguiendo caminando, dando pasos de fe, de obediencia a Dios. Y no podemos perder de vista a Cristo. El autor de Hebreos así lo dice. Sí. Tenemos que poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Las pruebas no pueden debilitar la fe. Las pruebas deben fortalecer la fe. Y por eso es tan importante perseverar. Perseverar, upomone. Upo, debajo, meno, permanecer. Permanecer debajo. Las pruebas son como esa pesada carga que gravita sobre el creyente, pero esas pruebas generan la capacidad de soportar el peso, perseverando en alcanzar la meta. Y la meta de la prueba es ser como Cristo. La meta de la prueba es tener la fe, la obediencia, la santidad, la misericordia de Cristo. La Biblia nos muestra un ejemplo de perseverancia. Digo, hay una perseverancia perfecta en Cristo. Pero el primer libro escrito en la Biblia es Job. Y Job nos muestra esa perseverancia. Las cargas de la prueba que vivió no hizo que su fe se quebrantase, sino que permaneció bajo el peso de algo que él mismo desconocía. La razón que le producía esa prueba, pero en ningún momento él se debilitó en su fe. En ningún momento se quejó de Dios. En ningún momento rechazó a Dios. Por lo tanto, la perseverancia exige soportar la aflicción, obedeciendo la voluntad de Dios. La resignación conduce a la derrota. La perseverancia al triunfo. Upomone, perseverancia, es una actitud básica de los creyentes del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la perseverancia está relacionada con el encuentro con Cristo. Tiene una orientación escatológica. Cristo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que Él ha vencido al mundo, que tuviéramos perseverancia en Él hasta el encuentro con Él. Por lo tanto, la actitud de la iglesia es una actitud perseverante hasta la consumación del reino de Dios. Miren, muchas veces pensamos que la paciencia solo debe ser mientras dura la prueba. Ay, la paciencia es mientras estoy enfermo.
La paciencia es mientras no consigo trabajo, pero en cuanto lo consiga, ya no tengo que ser paciente. La paciencia es necesaria tanto en la prueba como después de ella. ¿Por qué? Porque Santiago ya nos dijo en el versículo 2, tened por sumo gozo cuando os enfrentéis a diversas pruebas. Esa palabra diversas implica una gran variedad de pruebas. A lo mejor fuiste paciente y soportaste la enfermedad, pero va a continuar otra prueba. Tu fe va a ser probada de otra forma. Esa diversidad, como se los dije la semana pasada, implica origen, causa, duración, color, sabor, matiz. Entonces, no solo es tener perseverancia para pasar la prueba. La perseverancia apunta al cielo. Debemos perseverar hasta estar con Cristo en la eternidad. Esa es la prueba de la fe, no el salir del problema momentáneo que experimentamos, sino llegar a estar con Cristo por toda la eternidad. Podemos ver cómo maneja Pablo en sus epístolas la perseverancia. Pablo establece los rasgos principales de upomone como una actitud del creyente sustentada en la fe y en la esperanza. Edgar, ¿puedes compartirme Romanos 8:25, por favor? En lo que le pido a, a Pedro Domínguez que nos busque Romanos 5, versículos 3 y 4. Y a Luis Hernández que nos busque Romanos 15:5. Empecemos con Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿A qué se refiere? Está hablando el capítulo 8 del ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a ser como Cristo, a dar testimonio de Cristo para encontrarnos con Él. Entonces, estamos esperando lo que no vemos. No podemos ver a Cristo físicamente. Lo vemos en su palabra, lo vemos en su ejemplo de vida, en su testimonio. Pero estamos esperando el encuentro con Cristo. Entonces, está basado en la fe y está basado en la esperanza, esa perseverancia que nos muestra Pablo. Romanos 5, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Ok? Y la esperanza es que cuando estemos con Cristo ya no va a haber aflicción, dolor, prueba. Entonces, Pablo afirma que la aflicción produce esa perseverancia y la perseverancia nos da el carácter para permanecer firmes en medio de la aflicción, porque la esperanza de estar con Cristo nos sustenta, nos anima para seguir caminando al encuentro con Él. Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El Dios de la paciencia y la perseverancia. La perseverancia no es nuestra, hermanos. La perseverancia no es que tengamos un alto umbral al dolor y soportemos estoicamente las aflicciones. La perseverancia es un don de Dios. Por eso implica reconocer la autoridad y someternos con gozo a esa autoridad, a esa voluntad. Porque Dios es el que produce en nosotros la perseverancia cuando nosotros confiamos en Él, confiamos en su palabra y la ponemos en práctica.
lo que estemos viviendo ahora, la prueba que estemos experimentando ahora. Si nos falta paciencia, es que nos falta comunión con Dios. Nos falta disciplina de oración. Nos falta escudriñar las escrituras. Nos falta someternos a la autoridad de Dios. Nos falta orar pidiéndole que conforme nuestro corazón a esa voluntad y que afirme y confirme nuestra fe en Él para soportar la prueba sin queja y con gozo. Esa es la forma en que vamos a obtener perseverancia, hermanos. Esa es la forma. Pablo escribiéndole a los tesalonicenses, en la primera carta es una carta de reconocimiento por la transformación tan rápida que tuvieron los creyentes en Tesalónica, que se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y empezaron a predicar el evangelio, de tal forma que Pablo los reconoce y dice, no tenemos, Pablo, Silas y Timoteo, que estar compartiendo el evangelio a nadie porque ustedes lo están haciendo. Pero en la segunda carta, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, les escribe, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Por qué? Por vuestra paciencia o perseverancia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La iglesia de Tesalónica era una iglesia perseguida por los judíos ortodoxos. Pero Pablo en la segunda carta les reconoce la perseverancia que está sustentada en la fe para soportar las tribulaciones y persecuciones. No podemos desligar la perseverancia de la fe. Si nos falta perseverancia es porque nos falta fe, hermanos. Y en el capítulo 3, versículo 5 de esta segunda epístola, Pablo escribió, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Las pruebas muestran el amor de Dios. Y el ejemplo para soportarlas es la paciencia de Cristo. Por lo tanto, si la esperanza se centra en el futuro, la firmeza de la esperanza es su expresión en el tiempo presente a través de la fe en medio de la aflicción. A través de la fe en medio de la aflicción. Las pruebas no deben ser consideradas desde el punto de vista del conflicto que producen, sino como la confirmación de la realidad de la fe en la vida del creyente. Es decir, las pruebas determinan si la fe que tenemos es genuina y nos muestra y nos exhibe como hijos de Dios. Por eso por eso Santiago dice, estén gozosos en medio de las pruebas, porque las pruebas van a mostrar que ustedes son hijos de Dios. Y no hay gozo más grande para el creyente que ser un hijo de Dios. Por lo tanto, la fe aquí, lo mismo que en todo el capítulo 11 de Hebreos que habla de los héroes de la fe, así lo dicen algunos, muestra confianza en Dios, pero también el testimonio de mostrar la vida nueva que Dios crea en el creyente. No solo es confiar en Dios, es caminar con Dios en medio de la aflicción, de la prueba, para mostrar que somos de Dios. Por lo tanto, Hebreos 11 no es otra cosa que una larga serie de testimonios de hombres y mujeres de Dios
cuya fe les permitió soportar aflicciones por causa del Señor. Y por esa razón, dicha fe se incrementó y fortaleció, y por ese testimonio de fe genuina, el autor de la epístola exhortó a sus destinatarios creyentes, allí en el capítulo 12, versículo 1. Por tanto, como consecuencia de ese testimonio de fe y de perseverancia de los hombres y mujeres del capítulo 11, nosotros también, y ahí el autor se incluye como creyente, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Y el versículo 2 dice, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Necesitas perseverancia. Necesitas palabra de Dios. Necesitas ver los testimonios de los hombres y las mujeres que Dios llamó a la salvación. Cómo perseveraron en su fe en medio del rechazo, de las pruebas, de la angustia. Hebreos 11 nos dice que muchos de ellos fueron aserrados, sufrieron, sus huesos fueron quebrantados, pero su fe permaneció firme en el Señor. Regresando a Santiago, vemos en el versículo 4. Mas tenga. Aquí introduce Santiago un imperativo. Santiago expresa un imperativo que es un indicador de causa y tiene la intención de mostrar un cumplimiento necesario, un cumplimiento imprescindible, un cumplimiento que no puede ser suspendido por nada. ¿Cuál es ese cumplimiento? Que la paciencia, y aquí repite nuevamente el sustantivo perseverancia, ¿sí? Y esto que lo repite Santiago, es el mismo término del versículo 3, ¿sí? Lo repite en el versículo 4, está exaltando la importancia de la perseverancia. ¿Y cuál es el resultado de la perseverancia? Dice que la paciencia tenga su obra completa. Aquí la palabra obra en el griego significa un trabajo o una tarea. ¿Cuál es la tarea de la paciencia? Es una tarea completa, es una tarea que no necesita nada más. ¿Y cuál es la tarea de la paciencia? Dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El propósito de probar la fe que produce paciencia, la tarea de la paciencia, sí es crear creyentes perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Que seáis, ahí es el verbo ser en el griego, eimi, que está en presente activo y está mostrando la conducta permanente del genuino creyente. Entonces, la tarea de la paciencia es que el creyente sea perfecto y cabal sin que le falte cosa alguna. La paciencia ha de mantenerse hasta que la obra que está produciéndose por la acción de la prueba alcance su perfección. La paciencia deja obrar las pruebas, de modo que alcanzan la meta que Dios había establecido alcanzar con ellas. Podemos apreciar en el pensamiento de Santiago que la fe es la dependencia de Dios, pero a la vez la perseverancia en el conflicto. En tal sentido, la paciencia no puede ser perseverancia si se apura. No podemos mostrar perseverancia, que es paciencia, si queremos apurar el resultado de la prueba, si no esperamos pacientemente el término de la prueba, si queremos ayudarle a Dios a pasar más rápido la prueba. Y eso lo podemos ver en el ejemplo de Abraham.
y Sara y Agar. Dios le prometió un hijo a Abraham y una gran descendencia, pero no llegaba el hijo. Abraham tenía que ser perseverante, pero Sara no fue perseverante. Sara quiso ayudar a Dios. Abraham, ahí está la sierva. Llégate a ella. A lo mejor ahí es por donde Dios nos va a dar la descendencia, porque yo ya soy una mujer estéril. Y Abraham, mostrando el firme liderazgo en su casa, obedeció a su mujer. Y tuvo un hijo con Agar, Ismael. Y Dios le dice, no, Abraham, por ahí no era el asunto. Por ahí no era. Yo te prometí un hijo a ti con tu esposa Sara, pero no con tu sierva. Cuando no soportamos la prueba y queremos salir de ella, bajo nuestros recursos, bajo nuestra experiencia, bajo nuestras relaciones, bajo nuestras condiciones, interrumpimos el proceso de maduración que Dios tiene para nosotros. Impedimos que Dios produzca en nosotros madurez espiritual. Tenemos que soportar la prueba, de principio a fin. Por lo tanto, el proceso de bendición que Dios conduce en medio de las pruebas no alcanza el objetivo sin que transcurra el tiempo necesario para ello. ¿Quién conoce el tiempo? Dios, no nosotros. Pero nuestras vidas están en manos ¿de quién? De Dios, de Jesucristo. Todo lo que mi Padre me ha dado, nada ni nadie lo arrebatará de mi mano. Estamos en las manos más seguras que existen, las de Dios. Pero cuando nos salimos de las manos de Dios, de la protección de Dios, del propósito de Dios, nos dañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Por falta de fe y de perseverancia. Por lo tanto, para que la perseverancia tenga un resultado completo, no se puede interferir en el plan de Dios. Esta exhortación evita nuestra tendencia de pretender suspender la prueba. Y Santiago dice que hay dos características de la tarea que cumple la paciencia. Para que seáis perfectos, teleios, en el griego. Teleios no tiene la connotación de perfección moral o espiritual o de pureza, más bien de lo que está completamente desarrollado. Una mejor traducción de teleios sería maduro en el sentido de ser capaz para realizar una tarea, totalmente capacitado para realizar una tarea. Es una alusión a la madurez espiritual. Es una alusión a seguir el ejemplo de Cristo, que es la meta de la perseverancia. ¿Te consideras un creyente maduro? ¿Por qué? ¿Cómo muestras esa madurez? No es por tu conocimiento bíblico, no es porque estés en el seminario, no es por tu antigüedad en el cristianismo, por tu fidelidad al asistir a la congregación cada domingo, por tomar todos los estudios que la iglesia tiene. No, eso no es madurez espiritual. Madurez espiritual es confiar en Dios y obedecer a Dios en cualquier circunstancia, por muy adversa que sea. Eso es madurez espiritual. La madurez espiritual está relacionada con la integridad.
Así que todos los que somos perfectos, dice Pablo, esto mismo sintamos ahí en Filipenses 3:15. Y está aludiendo a nuestro compromiso con la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que mencionó en el versículo 14. Así que todos los que somos maduros espiritualmente, tengamos la misma actitud de Cristo, porque Cristo es el ejemplo, es el modelo del creyente. Ninguno de nosotros, ningún creyente ha padecido lo que padeció Cristo. Y Él mostró perseverancia en medio del sufrimiento y la aflicción. Y ese es el modelo que tenemos que ver, que tenemos que valorar, que tenemos que seguir. Cabales, que es la otra palabra que usa Santiago, en el original griego es holokleros, que denota el concepto de estar entero, íntegro, lo que es excelente en su clase, aquello que está completo, que es exacto, que es perfecto. Y perfecto no habla de perfección moral o espiritual, porque no somos perfectos mientras estemos en este mundo. Habla de completo, de totalmente desarrollado y capacitado. Ese es el resultado final de las pruebas. Perfección, plenitud, madurez espiritual. Y agrega Santiago, sin que os falte cosa alguna. En el griego es sin tener necesidad de nada. Sin tener necesidad de nada. Un creyente maduro no tiene necesidad de nada. Dios lo ha capacitado completamente. ¿Cómo? A través de su palabra. Pablo se lo dijo a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios, el hombre que pertenece a Dios, sea perfecto, sea completo, enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. La suficiencia de la escritura capacita al creyente para que no necesite nada más que la escritura y su fe en Cristo. Solo Christus, solo escritura, sola fide, solideo gloria. No es la escritura más mi experiencia. No es la escritura más ritos religiosos o tradiciones religiosas. Solo la escritura me va a capacitar completamente. Pero la escritura me dice que voy a pasar por pruebas y que las pruebas me van a capacitar para ser completo delante de Dios. Y ese era el propósito de Pablo, lo vimos en Colosenses. Presentar completos, perfectos, maduros, sin que le falte nada a ningún hombre delante de Dios. Por lo tanto, el estado perfecto es el resultado de la acción de la prueba en medio de la perseverancia. La idea no es la perfección absoluta, sino la dotación de herramientas para caminar hacia la perfección. Y la perfección es estar con Cristo. Entonces, Dios nos ha dotado de todas las herramientas para soportar la prueba, sustentados en la fe, mostrando esa fe con perseverancia en el camino al encuentro con Cristo, porque entonces ahí sí seremos perfeccionados. Al cristiano ejercitado en la perseverancia no le falta cosa alguna que conduzca a la madurez espiritual. Por lo tanto, si el resultado final es que el creyente sea perfecto en el sentido de maduro, sin que carezca de nada, como consecuencia de las pruebas, entonces el creyente debería
de sentir, de experimentar un profundo gozo en medio de las pruebas que Dios permite, porque eso lo lleva a ser como Cristo. Eso lo lleva a ser como Cristo. La tribulación que experimenta el genuino creyente siempre tiene el propósito de probar su fe, para a través de esa prueba crecer en el conocimiento, en la rendición, en la dependencia y en la confianza en Dios, lo que se traduce en la edificación de una fe madura, completa en el Señor, que nos ayude a pasar la prueba, no con base en nuestras habilidades, sino en la dependencia de Dios. Sino en la dependencia de Dios. La perseverancia, por lo tanto, es inseparable de la santidad. Una vida que regularmente es inmoral y no espiritual no puede perseverar. Es una vida que no pertenece a Dios, no cuenta con la protección divina y no tiene un deseo real de crecer en la fe. El creyente que es paciente muestra su madurez espiritual, su santidad como estilo de vida. Por el contrario, el impaciente muestra su inmadurez y su pecaminosidad como estilo de vida. La perseverancia es evidencia de ser gobernado por Dios y no por las circunstancias ni por la carne. Dios no puede hacer su obra completa en nosotros, no por falta de autoridad ni de poder, sino por nuestra rebeldía, por nuestro rechazo al sometimiento a su autoridad y a su palabra. Solo cuando aprendamos a regocijarnos en nuestras pruebas y lleguemos a comprender que nuestro misericordioso Padre Celestial las usa no para dañarnos, sino para fortalecernos y perfeccionarnos, entonces las aceptaremos como una muestra de amor de Dios para nosotros, como una muestra de amor de Dios para nosotros. Jesucristo nos aseguró que en el mundo tendríamos aflicciones, y aún de modo más explícito, que el siervo no es mayor que su Señor. Jesucristo dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Reflexionando en esta verdad, el teólogo puritano John Trapp escribió, Dios tiene un hijo sin pecado, pero ninguno sin sufrimiento. Gocémonos, porque las pruebas muestran el amor de Dios para nosotros. Afirmemos la fe en Él, sometámonos a su autoridad y dejemos que Él termine la obra que inició cuando perdonó nuestros pecados. Oremos, hermanos. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque tú abres nuestro entendimiento. Nos duele pasar por aflicciones, por pruebas, por angustias, pero cuando tú nos muestras con tal claridad en tu palabra que nos amas y que esas pruebas tienen el propósito de hacernos crecer, madurar espiritualmente, conocerte más, depender más de ti para hacer tu voluntad, para ser más como Cristo. Entonces, Señor, entonces entendemos tu amor eterno y perfecto para con tus hijos. No, no somos masoquistas. No estamos pidiendo que nos mandes más pruebas para sufrir. Queremos una fe genuina. Queremos crecer espiritualmente, tener un discernimiento correcto de las cosas y una confianza plena en ti, en tu palabra, en tu carácter. Queremos entender que la fe es el medio para llegar al cielo y que nada nos puede separar de ti. Señor, danos ese corazón convencido de ello y que podamos con nuestro testimonio reflejar que somos tus hijos para honrar tu nombre. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén.
Muy bien, hermanos, gracias. ¿Dudas, preguntas?